Vuelvo a empezar, que igual solo llevamos una. Como les venía diciendo, entonces vamos a hablar del enfoque del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Mi nombre es Luisa Fernanda García, residente de primer año de cuidado crítico, de medicina intensiva y cuidado crítico de la UPB. Iniciando entonces por la epidemiología, tenemos que la enfermedad cardiovascular es la causa más común de mortalidad en el mundo y tiene una alta carga en los países de bajos y medianos ingresos. Además, el síndrome coronario agudo es la primera manifestación en la mayoría de casos de la enfermedad cardiovascular y cada año más de 7 millones de personas son diagnosticadas con síndrome coronario agudo. La enfermedad cardíaca isquémica es la causa más común de muerte, representando entonces un 38% de mortalidad en las mujeres y un 44% de mortalidad en los hombres. No, pero allá ven así, o sea, y que sí. No, es que está viendo. Así. Ah, ok. Listo. Configuración, ¿qué? Ya se ve bien. ¿Ya se ve bien? Sí, la otra forma estaba. Ah, no, pero pero acá... Pero ya se ve bien. acá. Desde la diapositiva, ok. A ver. Si hay una forma de cambiarla, pero ya creo que acá ocultar vista. Ya, Ahí. ya. Sí. Listo. Bueno. Tenemos entonces que el síndrome coronario agudo se caracteriza por una reducción súbita en el suministro de sangre al corazón, particularmente del flujo sanguíneo coronario. Y podemos llegar a la conclusión o al diagnóstico final de estas tres entidades. Un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, que representa el 30% de los síndromes coronarios agudos. Un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, que representa el 70% de los síndromes coronarios agudos. Y dentro de este, que es una entidad que hay que saber diferenciar, la angina inestable. De todos vamos a hablar más adelante durante el desarrollo de la charla. El síndrome coronario agudo entonces debe ser concebido como un espectro de síntomas, donde el paciente puede llegar desde asintomático al momento de la presentación o de la consulta en urgencias, con un dolor torácico o síntomas en aumento, con un dolor torácico o síntomas persistentes. Puede llegar también con una presentación en shock cardiogénico o en falla cardíaca aguda, debido a una isquemia en curso, secundaria a complicaciones mecánicas como regurgitación intrasevera, o se puede presentar en una parada cardíaca entrada o durante el desarrollo pues, de la presentación clínica. En cuanto a los síntomas, tenemos que el dolor o la opresión torácica en reposo es el síntoma más común y corresponde al 80% de la carga de los síntomas. Y hay unos equivalentes al dolor torácico, que son la disnea, la diaporesis, el dolor epigástrico, el dolor en brazos, que es derecho o izquierdo o en los hombros, irradiado al cuello o irradiado a la mandíbula. Esta guía del 2023, la guía europea de infarto que salió el año pasado, hace un apartado especial para los síntomas que se presentan en las mujeres porque a veces no son igual de típicos que los que se presentan en la población masculina y son dados por mareo, síncope, náusea, vómito, dolor en el cuello, la mandíbula, dificultad para respirar, palpitaciones y fatiga. Hay un estudio que se hizo que es el CRUSADE, en donde evaluaron la adherencia de múltiples centros de mediana y alta complejidad para realizar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos y encontraron que el principal factor de riesgo para que no se realice un electrocardiograma en los primeros 10 minutos es ser mujer. Y es precisamente muy relacionado a estos otros síntomas que se presentan. En cuanto a las definiciones, tenemos entonces la definición universal de infarto, que nos dice que un infarto agudo de miocardio es una necrosis de cardiomiocitos en un contexto clínico que sea consistente con isquemia miocárdica aguda, asociada a una troponina ultrasensible que tenga un aumento por encima del percentil 99 en al menos un valor de las mediciones que se realicen, y al menos uno de los siguientes criterios: síntomas de isquemia miocárdica, cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, desarrollo de ondas patológicas, evidencia imagenologica de pérdida de miocardio viable o una hipomortilidad de pared que sea consistente con etiología isquémica, o la evidencia de un trombo intracoronario detectado ya sea por angiografía o en una autopsia.
Tenemos también los tipos de infarto, iniciando con el tipo 1, que la característica es la placa aterosclerótica que va a sufrir una ruptura, una ulceración, fisuras o erosión, que va a llevar a una formación de un trombo intraluminal en uno o más arterias coronarias, llevando a la disminución del flujo sanguíneo coronario y causando entonces necrosis miocárdica. Acá tenemos este esquema que nos muestra que la placa puede sufrir ruptura y erosión y puede presentar un trombo completamente oclusivo o un trombo no oclusivo. En el tipo 2 tenemos que es una necrosis miocárdica, pero la característica es que se presenta un desbalance entre la demanda y la entrega de oxígeno en el miocardio. Eso puede ser secundario o asociado a hipotensión, hipertensión, taquiarritmias, bradiarritmias, anemia o hipoxemia, o a causas más mecánicas o anatómicas como un espasmo coronario, disección de arteria coronaria, embolismo coronario o una disfunción microvascular coronaria, como lo vemos acá, ¿cierto? Pueden ser diferentes las causas, pero todo se debe a un desbalance entre la demanda y la entrega de oxígeno al miocardio. El infarto tipo 3 es un paciente que llega con síntomas de dolor o presión torácica características de isquemia miocárdica, incluyendo cambios electrocardiográficos, pero este paciente fallece antes de obtener un valor de troponinas o antes de que la troponina alcance a elevarse. Y representa el 3 a 4 de los infartos agudos de miocardio. Acá tenemos esta foto de una necropsia donde se ve un infarto grande de la punta del corazón y en este corte se ve una isquemia grandísima de toda la pared del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Donde hubiera quedado vivo, quedaba con una falla cardíaca muy importante que también le iba a generar alta carga. El tipo 4 entonces es el relacionado a la revascularización percutánea coronaria o PCI, que requiere entonces para diagnosticarse unos valores de troponina más de 5 veces del percentil 99 en pacientes que hayan regresado a valores basales normales después de la intervención, o un cambio mayor al 20% de los valores post-procedimiento, pero siempre por encima del percentil 99, que presente nueva isquemia evidenciada en cambios electrocardiográficos o en angiografía, trombosis del stent o reestenosis del stent, ¿cierto? Esta se puede clasificar en aguda si se presenta de 0 a 24 horas tras la implantación del stent, subaguda mayor a 24 horas y hasta los 30 primeros días, tardía mayor a 30 días hasta un año y muy tardía después del año tras la implantación del stent. El tipo 5 entonces es el relacionado a la cirugía de revascularización coronaria que requiere valores de troponina mayor a 10 veces del percentil 99 en las primeras 48 horas post procedimiento. En estos pacientes es común que presenten desviación del segmento ST o cambios en la onda T, que son comunes tras la cirugía de revascularización, ya que se presenta injuria epicárdica. Estos no son indicadores confiables de isquemia miocárdica en estos pacientes, pero sí lo son la elevación del segmento ST con cambios recíprocos, o sea, una depresión del ST, que son cambios más confiables, o tener evidencia angiográfica de isquemia miocárdica. En cuanto al electrocardiograma, entonces, tenemos que el electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo es la primera herramienta diagnóstica que vamos a tener, ¿cierto? Se debe obtener siempre en los primeros 10 minutos del contacto con el paciente. El contacto con el paciente, por lo general, es en el trial. Desde ahí se debe realizar este electrocardiograma. Y el electrocardiograma nos va a permitir clasificar a los pacientes en dos grandes grupos. Pacientes con dolor torácico agudo y elevación persistente del segmento ST, que nos haría empezar a llevar un curso pensando en un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, o pacientes con dolor torácico agudo, pero que no presenten una elevación persistente del segmento ST. Estos últimos pacientes, que son los de nuestra charla del día de hoy, pueden presentar otras manifestaciones o alteraciones en el electrocardiograma, que están dadas por elevación transitoria del segmento ST, depresión persistente transitoria del segmento ST, anormalidades de la onda T, teniendo una T hiperaguda, invertida, bifásica, plana o con pseudonormalización, signo de Wellens que está relacionado a la estenosis proximal severa de la descendente anterior, que lo vamos a ver más adelante, pero hay que tener muy presente siempre que hasta en un tercio de los pacientes el electrocardiograma puede ser normal. Este electrocardiograma, entonces, cuando no tenemos una elevación del ST, tenemos dos opciones, ¿cierto? Cuando el paciente se presenta con elevación y posterior descenso de los niveles de troponina, nos va a hacer pensar que nos estamos enfrentando a un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Pero hay otros pacientes que permanecen con niveles de troponina por debajo del percentil 99.
y esos pacientes van a llegar a un diagnóstico final más probable de una angina inestable. Entendiendo la angina inestable como una isquemia miocárdica que se presenta en reposo o con actividad mínima en ausencia de necrosis de los cardiomiocitos y que tiene las siguientes características. Es una angina que dura más de 20 minutos, puede presentarse como una angina severa de reciente inicio o tener las características increciendo, que es básicamente un aumento en la frecuencia o un aumento en la duración de la angina, o una angina que se presenta tras un infarto agudo de miocardio reciente. Los patrones electrocardiográficos en pacientes sin elevación del ST son variados. No por no tener una elevación del ST persistente quiere decir que entonces no se van a encontrar anormalidades que nos hagan pensar que algo malo pasa con el paciente. Podemos tener ondas T invertidas de forma aislada, que es una inversión mayor a 1 milímetro en más o igual a 5 derivadas, incluyendo de 1 a BL, B2 y B6, ¿cierto? Que nos harían pensar en un diagnóstico levemente comprometido. Podemos tener depresión del segmento ST, que se caracteriza por un punto J deprimido mayor a 0.05 milímetros en las derivadas B2 y B3, o más de 1 milímetro en las otras derivadas, seguido, como se ve allá en la imagen, de una horizontalización del segmento ST que dura más de 0.08 segundos. Y también lo que les hablaba, podemos presentar elevaciones transitorias del segmento ST, se llaman transitorias porque no tienen una duración mayor a 20 minutos esa elevación, ¿cierto? Y esa desviación, esa elevación debe ser en más de 2 derivadas contiguas, que midan más de 2.5 milímetros en hombres menores de 40, o más de 2 milímetros en hombres menores de 40, mayores de 40, o más de 1.5 en mujeres sin importar la edad. Tenemos también además estos patrones que son el STT de Winter, que es de una depresión del ST en el punto J, en las derivadas B1 a B6, de 1 a 3 milímetros, que se continúa con una T muy alta. Y también tenemos lo que les hablaba ahora, el signo de Wellens, que es un punto J isoeléctrico o mínimamente elevado, menor a 1 milímetro, seguido por una T bifásica en las derivadas B2 a B3, que es el tipo A, o seguido por una T invertida en las derivadas B2 a B3, que es el tipo B. Y recordemos que nos debe hacer pensar en oclusión proximal o estenosis severa de la descendente anterior izquierda. En cuanto a los biomarcadores, la guía del año pasado es muy clara en decir que el principal biomarcador es la troponina de alta sensibilidad ultrasensible. Se recomienda realizarla en todos los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, y esto nos permite mirar porque si presenta una elevación y o una disminución por encima del percentil 99 asociada a una clínica compatible con isquemia miocárdica, nos guía a pensar en el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. Los niveles de la troponina se elevan rápidamente en la primera hora de síntomas. Esta troponina permite aumentar la precisión diagnóstica y permite un rápido rule-in o rule-out, que ya lo vamos a ver, y no se deben usar los términos normal o anormal cuando estamos hablando de troponinas. Se debe hablar de no elevada o elevada. Y estas pues son las recomendaciones que hace la guía puntualmente sobre eso, que es lo que vamos a hablar más adelante. Tenemos entonces este algoritmo de rule-in y rule-out que se realiza en pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST y sin indicación inmediata de angiografía invasiva, que ya lo vamos a ver más adelante en las recomendaciones, y permite reducir retrasos en el diagnóstico, llevando a estancias más cortas en urgencias, a bajar los costos y disminuir la incertidumbre diagnóstica tanto del paciente como del médico. Se recomienda entonces realizar troponina ultrasensible a la hora 0 o el primer contacto con el paciente y repetirlo a la primera hora. Esa es la mejor opción. Hay otra segunda opción que es troponina en la hora 0 y a las 2 horas, que ellos consideran es la segunda mejor opción, ¿cierto? Y hay un algoritmo además a la hora 0 y a las 3 horas que ha demostrado que tiene menor eficacia y menor seguridad. Por eso a la hora 1 y a la hora 2 son las recomendaciones más grandes. ¿De qué se trata este algoritmo? El rule-out tiene un valor predictivo negativo para infarto agudo de miocardio mayor al 99%. Eso es que cuando se usa en conjunto con el algoritmo de 0 1 hora y 0 2 horas, más la clínica, más el electrocardiograma, permite identificar pacientes que pueden ser llevados a alta temprana. Sin embargo, esto no siempre significa que porque tiene un rule-out
el paciente va a ser dado de alta, ya que hay que hacer una valoración completa del riesgo clínico y tener muy presentes los diagnósticos diferenciales. Tenemos también el RULIN, que tiene un valor predictivo positivo del 70-75% para infarto agudo de miocardio. La mayoría de estos pacientes van a requerir admisión intrahospitalaria y realización de angiografía invasiva. Pero hay un grupo de pacientes que no entran en el algoritmo de RULIN y en el de RULAO. Y estos pacientes se caracterizan por ser un grupo heterogéneo que tiene una mortalidad muy similar a los pacientes del grupo de RULIN. Por eso en ellos se recomienda, en ellos sí, una tercera medición a la hora 3, más una realización de una ecocardiografía. Sí, todo eso sale normal, pero la sospecha clínica, que es lo más importante, puede enfrentarse a estos pacientes, persiste, se recomienda realizar un angiotac coronario. Y este es entonces el algoritmo, ¿cierto? Tenemos un paciente que llega con dolor torácico, signos sugestivos, se le hace un electro, no tiene elevación del ST y tampoco tiene indicación de angiografía inmediata, se toma la troponina a la hora 0 y a la hora 2, y hay dos posibilidades muy marcadas, grandes, o le da muy bajito desde el ingreso y usted le hace un rule out de inicio, o le da bajo por debajo del percentil 99 y a la segunda medición tampoco supera el percentil 99 y definitivamente nos quedamos en este camino, o de entrada llega con una troponina muy alta o presenta un incremento a la hora 2 que entra en el camino del RULIN, o los pacientes que no ingresan en ninguno de estos dos que entrarían al camino de la observación, que ya dijimos pues como qué se hace con ellos. Hay que tener muy presente que no todos los dolores torácicos que se presentan son infartos, ¿cierto? O un síndrome coronario agudo. Hay que tener muy presente los diagnósticos diferenciales que pueden ser de causa cardíaca, pulmonar, vascular, gastrointestinal, incluso ortopédica y otros. Las causas cardíacas más comunes son la pericarditis, la miocarditis, las taquiarritmias, la falla cardíaca aguda es muy común, las emergencias hipertensivas. En cuanto a las pulmonares, tenemos un TEC, un neumotórax, pero también la neumonía, las bronquitis, las pleuritis pueden dar dolores muy asociados. Vascular tenemos pues, lo más peligroso que sería una disección aórtica o un aneurisma aórtica sintomática, una ACV. Las gastrointestinales, todo lo que tenga que ver con el esófago, desde el reflujo, espasmo esofágico, una úlcera péptica, gastritis, una pancreatitis, una colelitiasis, todos esos son dolores de abdomen superior que pueden llevar al paciente pues, a describirlo como un torácico. Ortopédicos son desórdenes musculoesqueléticos, trauma de tórax, y otros como los desórdenes de ansiedad, herpes zóster en el tórax y síndromes anémicos. Hay que tener también muy presente esta entidad que es el MINOCA, que se caracteriza por ser un infarto miocárdico sin obstrucción de arterias coronarias. Entonces el paciente se presenta con síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo, eleva troponinas, pero cuando es llevado a la angiografía encuentran que no hay una obstrucción de las arterias coronarias o hay una estenosis, pero que es menor al 50% de los vasos epicárdicos mayores. Tiene una prevalencia reportada que varía entre el 1 al 14%, se presenta más en mujeres y se presenta más en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Las causas principales son la disrupción de placa aterosclerótica, trombosis coronaria, espasmo coronario y disección coronaria. Pero pueden ser todas estas, desde causas puntualmente coronarias como una embolia coronaria o una disfunción microvascular coronaria, causas no coronarias como un trauma cardíaco o cardiomiopatía, o causas de una vez que no son cardíacas como un SDRA o una reacción alérgica. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos un paciente que llega con dolor u opresión torácica o signos sugestivos de isquemia miocárdica, al que se le realiza un electrocardiograma que te muestra que no tiene elevación persistente del segmento ST, se le hace una troponina ultrasensible a la hora 0 y 1 que está por encima del percentil 99. Todo esto nos va a guiar a pensar en el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Hay que tener presente que esta no es la única opción, pero todo el algoritmo se basa en estos pasos. Los síntomas del paciente del electrocardiograma que nos va a permitir dividir entre elevación y no elevación, la realización de troponinas e imágenes y concluir con alguno de estos 4 diagnósticos. En cuanto al tratamiento, tenemos entonces que cuando se establece un diagnóstico de síndrome coronario agudo, la monitorización constante es lo más importante, ya que nos va a permitir detectar arritmias potencialmente fatales o en pacientes que así lo requieran realizar una rápida desfibrilación. Empezamos entonces con la farmacoterapia inicial. El oxígeno solo se pone si la saturación es menor a 90, ya que en pacientes sin hipoxemia el oxígeno no está asociado a beneficios clínicos.
Los nitratos sublinguales se usan para mejorar los síntomas isquémicos, pero están contraindicados en pacientes con hipotensión, bradicardia, taquicardia, infarto de cara derecha, estenosis aórtica severa conocida o que el paciente tenga el antecedente o que haya tomado inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en las últimas 48 horas, como un sildenafil o algo así. Los opioides intravenosos, la guía es muy clara en que recomiendan la morfina y la recomiendan a esas dosis. Obviamente siempre mirar el peso del paciente, cómo está la condición clínica. Lo que se pone entonces con la finalidad de mejorar el dolor torácico, pero hay que tener muy presente que estos enlentecen la absorción intestinal, por lo cual pueden retrasar el inicio de acción de los antiagregantes plaquetarios, ¿cierto? Pero por otro lado, se ha demostrado que reduce el consumo de oxígeno del miocardio. Y en cuanto a los beta bloqueadores IB, el más estudiado es el metoprolol, que la finalidad es disminuir la fibrilación ventricular y la obstrucción microvascular, no se ha comprobado su efectividad en síndrome coronario agudo o ST, entonces no está indicado el uso de estos sin elevación de ST. Voy a hablar primero de la terapia de reperfusión invasiva para que me puedan entender como las conclusiones de ahora. Entonces, en la terapia de reperfusión invasiva vamos a tener dos estrategias. Una estrategia invasiva inmediata en un paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST que se debe realizar. Las guías de antes decían que en las 2 primeras horas. Aquí lo que ponen es que se realice tan pronto como sea posible y que el paciente sea llevado a angiografía o a PCI. El paciente debe cumplir algunos, no todos, uno de los siguientes criterios: inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, dolor torácico recurrente o persistente a pesar de la analgesia, falla cardíaca aguda secundaria a una isquemia de miocardio en proceso, arritmias potencialmente brutales o paro cardíaco tras el ingreso, que presente complicaciones mecánicas o que haya cambios dinámicos recurrentes en el electrocardiograma sugestivos de isquemia como una elevación intermitente del segmento ST. La evidencia actual indica entonces que realizar estrategias invasivas con angiografía coronaria en pacientes sin elevación del ST sin cumplir alguno de esos criterios no reduce la mortalidad por todas las causas. Y hay una estrategia de reperfusión invasiva temprana que es en las primeras 24 horas tras el diagnóstico de síndrome coronario sin elevación del ST, que también debe cumplir estos criterios: un diagnóstico confirmado de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, cambios dinámicos del segmento ST o de las ondas T que les mostré, elevación transitoria del ST o tener un Grace score mayor de 140. En estos pacientes se disminuye el riesgo de isquemia refractaria y recurrente y se acortan los tiempos de hospitalización, y esto fue comprobado en 17 RCTs que incluyeron más de 10.000 pacientes. Tenemos entonces este algoritmo, ¿cierto? Se presenta el paciente con síntomas de dolor torácico u opresión, tenemos un electro sin elevación del ST y hay que saber muy bien siempre dónde estamos parados, dónde estamos trabajando, dónde nos encontramos. Si estamos en un centro que no cuenta con PCI o si por alguna razón el paciente viene en ambulancia o ustedes trabajan en una ambulancia, o si estamos en un centro que cuente con PCI. Se vuelven y se miran los criterios que ya les expliqué y se clasifica el paciente muy alto riesgo, estrategia invasiva inmediata. Alto riesgo, estrategia invasiva intrahospitalaria en las primeras 24 horas. O si el paciente no tiene alto riesgo, se puede dejar en observación y decidir si requiere o no estrategia invasiva. Siempre hay una pregunta, y es que cuando se llevan los pacientes a estrategia invasiva de reperfusión, si se revasculariza solo el vaso culpable o si se revascularizan todos los otros vasos si se encuentran con alguna estenosis o obstrucción. Y esto depende de la presentación clínica del paciente. Si el paciente llega en un shock cardiogénico, solamente se va a reperfundir el vaso culpable y lo demás se va a dejar para cuando el paciente esté más estable. Si es un paciente con una elevación del ST, se debe hacer la revascularización completa e inmediata en los primeros 45 días. Y en nuestro caso, si es un paciente sin elevación de ST, la recomendación es entonces hacer una revascularización completa en el mismo momento en que se lleve el paciente al procedimiento. Terapia antitrombótica. Entonces, se recomienda para todos los pacientes con síndrome coronario agudo. Se recomienda siempre el ASA en una dosis inicial de 150 a 300 miligramos, seguidos de 75 a 100 miligramos día. Esta no requiere ajuste a la tasa de filtración glomerular. Y tenemos también los inhibidores del receptor P2Y12. Entre ellos tenemos el clopidogrel, dosis de 300 a 600 inicial, seguido por 75 miligramos día. El prasugrel, que iniciamos con 60 miligramos, seguido por 10 miligramos día, a menos que su paciente pese menos de 60 kilos, que va a continuar con 5 miligramos día.
Está contraindicado en pacientes que tengan ACV previo y debe estar usado con precaución en pacientes mayores de 75 años. Y tenemos también el ticagrelor con una dosis inicial de 180 miligramos seguido por 90 miligramos cada 12 horas. Tenemos además los inhibidores del receptor de glicoproteína 2B3A que son intravenosos, el eptifibatide, que es un bolo de 180 microgramos kilo cada 10 minutos, se dan 2 bolos, ¿cierto? Seguido de una infusión de 2 microgramos kilo minuto por 18 horas, y el tirofiban, que es, pues, hasta donde yo conozco el más usado después de estas intervenciones, que se usa un bolo de 25 microgramos por kilo venoso en 3 minutos, seguidos por una infusión de 0.5 microgramos kilo minuto por 18 horas, con las especificaciones que se tienen ahí según la tasa de filtración glomerular. Las contraindicaciones para estos dos medicamentos son las mismas, y es un paciente con falla renal terminal, hemorragia intracraneal previa, un ACV isquémico en los 30 días previos, que el paciente haya sido llevado a fibrinolisis o tener menos de 100.000 plaquetas. Las recomendaciones para esta terapia antitrombótica, entonces, se recomienda, según las guías del año pasado, se recomienda una estrategia de terapia antiplaquetaria dual, donde se use siempre el ASA, pero se recomienda un inhibidor potente de la P2Y12, que básicamente va a ser prasugrel o ticagrelor. Se prefiere entonces prasugrel sobre ticagrelor porque en pacientes sin elevación del ST que van a ser llevados a PCI, se realizó este estudio que es el ISA-REACT, que son 5 RCT realizados durante un año, que concluyeron que hay una reducción significativa de desenlaces compuestos de muerte, infarto de miocardio y ACV, que solo se presentan en un 6.9% en el prasugrel versus un 9.3% con el ticagrelor. Y el clopidogrel tenemos que es menos efectivo, tiene inhibición plaquetaria más variable y solo se debe usar si el prasugrel o el ticagrelor están contraindicados, no están disponibles o los pacientes tienen un alto riesgo de sangrado o son mayores de 70 años. En cuanto a las recomendaciones puntuales en los pacientes sin elevación del ST en terapia antitrombótica, tenemos que el pretratamiento con inhibidor del receptor P2Y12 antes de conocer la anatomía coronaria. En pacientes que van a ser llevados a estrategia de repercusión invasiva temprana, que dijimos que es menor a 24 horas, no está recomendado usarlos, pero en pacientes sin elevación del ST, en los que se anticipa un retraso para la angiografía mayor de 24 horas, sí se recomienda el pretratamiento con estos inhibidores. Y últimamente se ha estado hablando mucho de este acortamiento de la terapia antiagregativa dual, y es simplemente que tener presente que esta se debe usar solo en los pacientes que sean clasificados con muy alto riesgo de sangrado. Nunca se debe hacer un descalamiento en los primeros 30 días. Los primeros 30 días siempre hay que administrar aspirina más prasugrel o aspirina más ticagrelor, y desde ahí puede seguirlo por 3 meses o 6 meses, teniendo la opción de descalarse a aspirina más clopidogrel, ¿cierto? Y desde los 6 meses continuar en monoterapia o con ASA o con aspirina o con clopidogrel solito. En cuanto a la anticoagulación, tenemos todas estas posibilidades, desde heparina no fraccionada, enoxaparina, fondaparinux y valina. Ahí están todas las dosis, pero lo importante es las recomendaciones en el paciente que no tiene elevación del ST. Y es que en estos pacientes, si van a ser llevados a estrategia de repercusión inmediata o temprana, que es menor a 24 horas, se recomienda anticoagulación parenteral desde el momento del diagnóstico. De elección la heparina no fraccionada, pero como alternativa, si no la tenemos, se puede usar enoxaparina, ya que no hay diferencia en el sangrado ni en mortalidad con la heparina no fraccionada. Además, en pacientes que no serán llevados a terapia de repercusión en las primeras 24 horas, se recomienda el uso del fondaparinux sobre la enoxaparina, con un bolo de heparina no fraccionado previo a la realización de la PCI. Si no está disponible, también se puede usar enoxaparina. Y en cuanto al tratamiento a largo plazo, y para terminar, tenemos entonces que las recomendaciones son muy claras: dar al paciente de alta con medicación cardioprotectora y rehabilitación cardíaca, y realizar pues como visitas ambulatorias para mirar cuáles son las metas del paciente y qué se puede lograr o no. Hay que dejar de fumar, hay que mejorar la dieta, hay que hacer ejercicio regularmente, hay que tener un peso saludable y ir a las consultas con el médico de seguimiento, ¿cierto? Ser adherente a la terapia antitrombótica, la terapia de antilipídica, pues, vacunación anual contra la influenza y promover pues, la adherencia a todos estos medicamentos. Las metas puntuales es tener una presión sistólica menor a 130 y una diastólica menor a 80 si el paciente lo tolera,
un LDL menor a 55 y una hemoglobina glicada menor a 53, menor a 7%. Y listo, muchas gracias. ¿Ningún comentario, queja, reclamo? No, parece bien. Con este tema siempre se tiene pues como la dificultad de saber interpretar cuándo hay una elevación del ST y cuándo no. Eso yo creo que es como el problema principal que a cada ratito pues como nos enfrentamos. Incluso recientemente, así como yo siempre cuento la historia, como 2 o 3 meses, que un paciente que tuve aquí en urgencias, aquí en el piso, que no se interpretó bien, si tenía o no tenía elevación del ST y esperaron que el internista llegara a descender con el dolor torácico, y obviamente sí tenía. Y bueno, el paciente pues le fue bien, pero eso es importante. Entonces, uno de los puntos es sobre todo la estrategia de rolling rollout que tú estabas hablando, ¿cierto? Es importante, las troponinas que tenemos son ultrasensibles, entonces como son ultrasensibles, cualquier cambio miocárdico se van a elevar. Entonces, más que decir como tú está normal, no está, es importante seguir el protocolo, ¿cierto? A las 0, a la 1, a las 2 horas. No era lo que antes decía que no, él le hacía una y que en la media como a las 3 o las 4. Esa no es la conducta y sobre todo, una buena interpretación del electrocardiograma, ¿cierto? Ante la duda, no hay duda. No hay duda, la inicial del infarto no va a variar si tiene o no tiene elevación del ST, pues la diferencia es que sabe que quien no tiene elevación del ST se tiene que llevarlo a una estrategia de repercusión, cualquiera que sea, ¿cierto? ¿Cuánto tiene elevación del ST? Esa es la otra pregunta. En ninguna parte de la charla, mire que hablamos de trombolisis. Trombolisis en pacientes con no ST se ha demostrado que incluso empeora la mortalidad. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Pero ante la duda no hay duda. Si participa con dolor torácico, tiene criterios de alto riesgo, se sabe cómo tiene que proceder. Yo creo que subiste todos los aspectos importantes del enfoque y del manejo. Y es muy breve esto. Hay una diapositiva que el azul te quedó muy oscuro. Porque aquí no sabía, pero fueron solo unas cosas y te quedó claro, pero para que tengas en cuenta. De una propia vida. Gracias, Alejandra. No van a salir dirección. Sí, no. Solo que tuve un problema con un taco de colas. Ah, es que no lo Profe, Alejandra, hola, ¿nos vas a decir algo? Es que tiene el micrófono cerrado, profe, no sé si va a hablar. Sí, no sé Hola. si- Hola, profe. ¿Qué más? Sí, ahí está, ahí está. Luisa, Profe, yo te vi muy bien presentadito lo que hiciste, pero yo no sé si fue yo la única que quedé con algo, y es que listo, tú hablaste de infarto sin elevación del ST, pero no comentamos nada, entonces el paciente que queda como una angina inestable, porque como era síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y ese es el escenario más frecuente, entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuál les voy a llevar a invasiva, sí o no? ¿Cómo clasificarlo, sí o no? ¿Qué quedaste en revisar? cuando el Pues lo- paciente, cuando el paciente pues no tiene como elevación del ST y tiene algún indicador de los indicadores de alto riesgo, o sea, es que los indicadores de alto riesgo son como extrapolables a todos, porque los pacientes con angina inestable pueden presentar cualquier tipo de cambio electrocardiográfico, solo que se caracterizan porque no hacen elevación pues como de la troponina. Ajá. Eso. Eso, entonces, ¿a quienes les hago una cosa de estratificación no invasiva? ¿A quiénes invasiva? ¿Cuál de las no invasivas? O sea, porque es Listo. grueso, que esa es una población muy gruesa que queda, porque recuerda, 30% con elevación y 70% sin elevación. Y de ese 70% que es sin elevación, el que queda en angina inestable es como el 80% de ese 30%. Entonces, ahí, finalmente, ese es el reto más grande que uno tiene en urgencias. Ah, listo, no tenía elevación del ST y tienes atroponina negativa, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, pero ¿cuánto es el riesgo o cuál sería la estrategia siguiente
para estratificarlo. Este paciente es para llevar a coronariografía, que no fue de las inmediatas, pero que se busca que sea temprana, o a otra estrategia no invasiva de estratificación de enfermedad coronaria. Listo, profe. Que no era solo infarto sin elevación del ST, sino que decía síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y ese es importante como tenerlo. Entonces creo que esa partecita nos quedó mochita. De resto, Listo, profe. súper bien, me parece que llevaste muy buena la expo, bien el contenido, la guita actualizada. Pienso que nos faltó como esa partecita. Ay, profe, muchas gracias. Claro que sí, lo tendré muy presente. Listo. Listo, bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.